Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Mariana Simone, coordinadora de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, y quiero darles la bienvenida a este ciclo de charlas que denominamos Catedrales de Europa, a cargo de la doctora Florencia Rodríguez Chiavarini, y que realizamos en el marco del programa de Extensión Universitaria. Estamos sumamente complacidos con la gran repercusión que ha tenido esta convocatoria, encontrándonos hoy con asistentes de diversos países de Latinoamérica y también desde España. Todo nuestro agradecimiento por acompañarnos en el día de hoy. En este ciclo de charlas tendremos la posibilidad de apreciar, de la mano de la doctora Rodríguez Chiavarini, el patrimonio cultural de contenido religioso constituido por las principales catedrales de Europa, a través de las cuales se ponen de relieve las raíces cristianas de la civilización europea y el rol de mecenazgo que durante siglos ejerció la Iglesia Católica para el desarrollo y difusión del arte a través de sus distintas expresiones. Pero ante todo nos preguntamos, ¿qué es una catedral? ¿Cuál ha sido el origen del surgimiento de las grandes catedrales europeas y el comienzo de las grandes peregrinaciones a los templos de devoción religiosa? En el día de hoy, la temática será la catedral como espacio de culto nacido en el seno de la cristiandad. ¿Cómo se diferencia de otros espacios de culto y qué caracteriza a las catedrales del gótico? Hoy nos detendremos especialmente en las catedrales de Francia, Saint-Denis, Notre-Dame, Saint-Chapelle, entre otras. Quienes quieran efectuar preguntas podrán hacerlo a través del chat, ya sea a través de la plataforma Zoom o a través de YouTube, y al final de la exposición daremos respuesta a las mismas. Pero para todos aquellos que no la conocen, me gustaría hacer una brevísima introducción y presentarles a la doctora Florencia Rodríguez Chiavarini. La doctora Florencia Rodríguez Chiavarini se recibió de abogada en la Universidad Católica Argentina en nuestra casa. Completó sus estudios de Historia del Arte summa cum laude en la Florida International University de Estados Unidos. Realizó un posgrado en gestión cultural en la Universitat Oberta de Cataluña. Cursó estudios de expertizaje y evaluación de obras de arte en New York University. Obtuvo su maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano en la Universidad General San Martín, donde actualmente es doctoranda con tesis titulada De la tertulia al Salón Francés, las artes decorativas en Buenos Aires entre los siglos XIX y XX. Fue directora de la carrera de Gestión e Historia de las Artes en la Universidad del Salvador entre 2014 y 2017, donde es titular de las cátedras de Historia de las Artes Decorativas 1 y 2. Ha desarrollado distintas investigaciones para el Museo Nacional de Bellas Artes y Museo Nacional de Arte Decorativo y Museo Histórico Nacional, y fue ponente en distintos congresos internacionales. En los Estados Unidos trabajó como consultora de arte independiente, prestando servicios para bancos y corporaciones con colecciones de arte. Prestó servicios docentes para el Bass Museum, Vizcaya Museum and Gardens en la ciudad de Miami y para el Art Basel de Miami Beach en distintas ediciones. Es miembro del Centro Argentino de Investigaciones del Arte. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que disfruten de este encuentro. Y bueno, sin más dilación, estamos todos expectantes por escucharte, Florencia, así que te cedo la palabra para que comiences cuando quieras. Bueno, buenas tardes, gracias Mariana por la invitación. Ahora voy a hacer un agradecimiento formal. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, demasiada presentación, muy agradecida. Y para mí es realmente emocionante estar en lo que fue mi primera casa de estudios universitarios y donde realmente se formó mi manera de pensar y de abordar los fenómenos, incluso los no jurídicos. Así que, bueno, me gustaría empezar abordando este tema que nosotros vamos a estudiar hoy, o al que nos vamos a aproximar hoy, de la misma manera que lo hacíamos en la UCA. Lo hacíamos pensando cuando estudiábamos obligaciones, naturaleza jurídica de la obligación, naturaleza jurídica del contrato, bueno, que no eran otra cosa que preguntarnos qué es aquello que estábamos abordando. Así que, para que no sea un recorrido tan descriptivo, vamos a empezar conociendo en qué consiste la catedral, qué es una catedral.
Y en realidad hacer eso es lo propio de la universidad, porque ustedes probablemente conocen lo que Joseph Pieper dice en el ocio como base de la cultura, y él dice que lo propio de la universidad es el contemplar. Estamos todos tan empujados a una civilización de la velocidad, de la rapidez, donde todo es efímero, rápido y todo es el hacer, que con la contemplación, para entender lo que las cosas son, a veces queda un poquito relegada. Entonces, yo sé que todos tenemos una ansiedad por empezar este recorrido, así que bueno, Marian, yo voy a compartir la pantalla, ¿está bien? Para que vayan viendo la presentación. Perfecto. Pero me gustaría que antes de empezar este recorrido europeo, nos detengamos un rato, como digo, en este fenómeno que son las catedrales. Así que, a ver ahora cómo hago para compartir pantalla, acá está. Muy bien. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Alguno que me... Marian, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, estoy viendo mi pantalla. Muy bien, y ahora vamos a hacer la presentación completa. ¿Ahí? Perfecto. ¿Está bien? Bueno, vamos. Perfecto. Bueno, entonces, yo creo que no me equivoco si con esta imagen digo que esto es lo que está en su horizonte de expectativas respecto de la reunión de hoy, y no los quiero decepcionar. Yo creo que cuando nosotros pensamos en catedrales europeas, distintas serían las catedrales americanas, pero cuando pensamos en las catedrales europeas, esto es lo que principalmente viene a nuestra mente. Y vemos que hay algún elemento común, tal vez no podemos articularlo verbalmente, pero en la percepción nos estamos dando cuenta de que todos estos monumentos comparten algunos elementos comunes. Pero no solamente esto, sino que también hay otras imágenes que nosotros tenemos asociadas con razón a las catedrales, como ser esto, y también esto. Creo que nos vamos alejando de lo más común, ¿no? Vamos yendo a lo un poquito más específico, a lo que está un poquito más oculto dentro de la catedral. También hay esto dentro de las catedrales, y de todas esas cosas me gustaría que hoy conversáramos, porque la catedral es un edificio con de culto, pero con unas características bastante especiales, bastante particulares, que tenemos que conocer para entender cómo son estos espacios de culto. Y podemos empezar preguntándonos qué sabemos de los espacios de culto anteriores a la cristiandad. Y todos conocemos, por lo menos de mentas, el Panteón Romano, que sabemos que es un edificio, probablemente el edificio que durante mayor cantidad de años ha estado al servicio de un culto, ya fuera pagano o cristiano, ininterrumpidamente. Entonces sabemos que este tipo de edificios existían, pero también sabemos que los romanos, donde nace la cristiandad, tenían gran admiración por el mundo griego, donde también había espacios de culto, y a su vez los romanos reconocieron en unos abuelos muy sofisticados que tuvieron, que fueron los etruscos, otros espacios de culto en los que se inspiraron para sus primeras edificaciones religiosas. Si salimos del Imperio Romano, si nos vamos muy al este y entramos en Asia, también tenemos espacios de culto. Y me gusta empezar hablando con esta representación o esta reconstrucción que se hizo del Templo Blanco de Uruk, que está en el actual Irak, porque esto muestra muy bien por qué esos espacios de culto eran insuficientes para la gran revolución que significó el cristianismo. Acá estamos encontrándonos ante una enorme superficie, la vemos en escala con las personitas que aparecen acá sobre la explanada, y vemos que en los templos paganos, este es un templo de la Mesopotamia, estamos en el año 2000 a.C., muy lejos, pero con sus más y sus menos, con sus diferencias, los espacios para rendir culto a los dioses eran los espacios a los que la feligresía podía acercarse y a los que podía participar de celebraciones. Pero el Sancta Sanctorum, el núcleo más importante de ese templo, era un espacio al que accedían exclusivamente los sacerdotes y las personas consagradas al culto. El pueblo tenía un acceso restringido, limitado, se congregaba
ubicaba más o menos inmediatamente en lo aledaño, hoy mismo en esta explanada, pero no necesariamente accedía a lo que se llama el Sancta Sanctorum. Con el advenimiento del cristianismo, que significó una gran revolución, disculpen que me remonte tan atrás en el tiempo, y voy a tratar de hacerlo muy rápido para llegar bien con tiempo a las catedrales, para poder quedarnos ahí, que es lo que realmente a ustedes les interesa, el mayor tiempo posible, pero es importante que nosotros entendamos la génesis de los espacios de culto cristianos, porque el advenimiento del cristianismo en el mundo pagano significó una verdadera revolución, una revolución en todos los órdenes, especialmente en el orden moral. Es una religión que primero que está basada en un personaje histórico, cosa que a los romanos, que no compartían, los romanos que en un primer momento no adhirieron a la religión cristiana, esto los desestabilizó en gran medida. Es una religión basada en un personaje histórico muy cercano, además propone un código completamente nuevo en el que, por ejemplo, poner la otra mejilla, la humildad, el esclavo es mi hermano, es mi prójimo, todo esto suponía desestabilizar elementos muy arraigados en el Imperio Romano. Entonces, los cristianos, como bien sabemos, en los primeros tiempos del Imperio Romano fueron combatidos y por lo tanto fueron forzados a una religiosidad clandestina, por así decir. Entonces, los primeros espacios de culto cristianos se dieron en el secreto, en el sigilo, y conocemos que tenían unas características bien distintas de cómo nosotros nos estamos acostumbrados hoy a celebrar la misa. Pero en la medida en que el advenimiento de un emperador, que fue Constantino, hijo de una mujer muy virtuosa, hija de paganos y de condición humilde en su origen, que fue Santa Elena. Santa Elena se convirtió muy prontamente a la cristiandad y se dedicó a hacer una enorme cantidad de obras de misericordia y tuvo una enorme influencia sobre su hijo. Tuvo una vida difícil como emperatriz y como cristiana porque fue repudiada por el emperador, su marido, que la abandonó para contraer nupcias con una descendiente de uno de sus oponentes para consolidar su poderío político, y este repudio le supuso un enorme sufrimiento, pero el principal sufrimiento que tuvo fue el estar alejada de su hijo Constantino. Cuando muere su marido y se reúne con este hijo, ella empieza a tener una enorme influencia sobre la vida de este emperador romano. Todos sabemos el sueño que tiene Constantino, además, para rematar toda esta influencia de su madre, y Constantino era un verdadero pagano. Él dilató su bautismo hasta su lecho de muerte, pero benefició a la iglesia cristiana, a este culto que empezaba a surgir con fuerza y que había atravesado unas persecuciones muy terribles. Decio, el emperador Decio, en el 303 había impuesto ustedes saben que la religiosidad pagana era una religiosidad que podríamos llamar bipolar, por decirlo de alguna manera. No existía esta claridad meridiana que los cristianos tenemos entre el bien y el mal. Ustedes todos recordarán los episodios de Zeus, que en un ataque de celos o en un ataque de ira convertía a sus adversarios en animales quiméricos y ese tipo de cosas. O sea, los dioses, el paganismo estaba acostumbrado a que los dioses se irritaban, era necesario aplacar la ira de los dioses, y para eso se les ofrecían sacrificios. Bueno, cuando el Imperio Romano de Occidente empieza a resquebrajarse fuertemente, los emperadores en parte interpretan que esto es porque los dioses están enfurecidos y deciden ofrecerle una inmensa cantidad de sacrificios de estos cristianos que mueren en el circo romano. Y la última persecución, que fue la de Diocleciano, o sea, entre el 303 y el 313 de nuestra era, las persecuciones fueron extraordinariamente fuertes. Terminan en el 313 porque Constantino dicta el Edicto de Milán, que es el que permite la libertad de culto para los cristianos en el Imperio Romano. Todavía no estamos hablando del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, pero sí estamos hablando de una gran libertad de culto. Antiguamente los cristianos, los únicos exentos de rendir culto al emperador, a los dioses paganos, etc., eran los judíos en el Imperio Romano, pues se los reconocía como una religión muy antigua.
Y los cristianos entonces fueron sometidos a grandes tormentos que tuvieron su fin cuando con el edicto de Milán Constantino permite la libertad de culto, como les estaba comentando. Ahora bien, Santa Elena, su madre, a quien se venera en la iglesia Santa Croce en Jerusalén, en Roma, fue quien peregrinó a Tierra Santa para rescatar las reliquias de la cruz, de la Santa Cruz, que estaba en Jerusalén. La llamada leyenda de la Veracruz no es que sea una leyenda, se la conoce con esta denominación, que es la que está representada en el fresco del ábside que estamos viendo acá en la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén, de Roma, y donde está representada esta búsqueda de Santa Elena por traer o recuperar las reliquias de la cruz de Cristo, que finalmente, después de mucho indagar entre los cristianos que no daban cuenta, no podían dar cuenta del paradero, finalmente entre un grupo de judíos consiguió esa información y logró traer las reliquias hasta Roma. Y ahí hoy son veneradas en esta iglesia. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué era? Al ser inadecuados estos templos paganos antiguos que estuvimos viendo, ¿qué tuvieron que hacer los cristianos para empezar a celebrar su culto? ¿Qué tipo de funcionalidades, qué tipo de edificios había disponibles en ese momento? Y acá estamos viendo la reconstrucción hipotética de la Basílica Nova, o la Basílica de Magencio, que está en Roma. Actualmente hay unos muros y parte de la arquería que ustedes ven que va recorriendo, no sé si yo muevo mi mouse, si pueden ver mi cursor, ¿no? Esta arquería, parte de esta arquería todavía está en pie en Roma, y esto era el tipo de edificio que tenía un uso civil, que denominamos basílica, este tipo de edificio de uso civil, donde se hacían transacciones comerciales, donde se administraba justicia para casos que no fueran de casos de pequeña monta. Entonces, este edificio basilical, esta planta, este tipo de espacio arquitectónico, es el primer tipo de espacio que se va a utilizar para el culto. ¿Y cómo eran? ¿Qué características tenían? Bueno, acá estamos viendo una gran planta oblonga. Oblonga significa que tiene un lado mucho más largo que el otro, y tiene un ábside, y en este ábside, ¿qué había? Una estatua, en este caso la estatua de Constantino, estaba en esta basílica. Así que vemos que a nuestro querido Constantino, que era un verdadero pagano, que se hacía venerar en su día también, y acá estamos viendo este fragmento que permanece, que existe, que se puede ver en Roma, este resto de esa estatua sedente de Constantino. Solo la cabeza tiene 2,5 metros de altura, para que ustedes vean las dimensiones que tenía este espacio basilical. Y esto es una reconstrucción de la primera basílica de San Pedro. Entonces, Santa Elena pide a Constantino que erija una basílica, y eso da lugar a la primera basílica de San Pedro que hubo en Roma, que fue erigida en principios del siglo IV, cuya reconstrucción hipotética ustedes están viendo aquí, y donde ven estos rasgos tan característicos que tomados de la Basílica Nova, o la Basílica de Magencio que acabamos de ver, que es básicamente una planta de forma prismática que tiene una techumbre principalmente de madera, techos de madera, y esto va a ser importante. Y esta planta basilical, luego vamos a ver que la Basílica de San Pedro va a ser derribada, pero la original Basílica de San Pedro estuvo puesta en donde actualmente la conocemos, a la Catedral de San Pedro, ¿no es cierto? Y acá estamos viendo otras plantas, otros cortes de la original Basílica de San Pedro, y vemos cuál era la disposición, ¿no? La cristiandad al espacio basilical rectangular le agregó un crucero, un transepto. Eso dio lugar a otros espacios, o sea, se fue transformando de a poco la planta basilical original romana. Pero actualmente todavía podemos encontrar estas, por ejemplo, Santa Sabina de Roma, una de las iglesias más antiguas de Roma, donde podemos ver que todavía existe este tipo de construcción, este tipo de planta basilical, con una gran nave central, arquerías, y un ábside, un presbiterio formado por este nicho en el testero. Acá tenemos otro ejemplar de planta basilical todavía en pie, la iglesia de San Apolinario en clase, y estamos viendo
estas mismas características, ¿no? Esta planta con este presbiterio con estas características, donde antes estaba Constantino, ahora se celebra acá el culto. ¿Y qué pasaba? Se necesitaban espacios muy grandes, muy despejados, por eso eran ineptos los templos de la antigüedad, porque el pueblo cristiano, la asamblea del pueblo de Dios, se reúne íntegramente para celebrar el santo sacrificio de la misa. Esa es la enorme diferencia que hay en los ritos de la Iglesia Católica comparados con los ritos del paganismo. Entonces, todos tienen que ser congregados. Es el lugar de congregación del pueblo de Dios. Se necesita un gran espacio al que todo el pueblo de Dios pueda acceder para participar del sacrificio de la misa. Estas plantas basilicales o estas estructuras basilicales, por supuesto que también con el tiempo se fueron transformando. Generalmente cuando se empieza a hablar de las catedrales, y acá hago un paréntesis para comentar que catedral deriva de cátedra, cátedra es el asiento del obispo, era el asiento de dignidad que el obispo, el responsable de una diócesis, ocupaba, y ese asiento de dignidad desde el cual él oficiaba todas sus funciones episcopales, estaba generalmente ubicado en una catedral. Esas catedrales, decía que cuando uno empieza a hablar del tema de las catedrales, sin ir tan lejos, hasta la antigüedad, como quise hacer yo para explicar un poquito muy velozmente, y me van a disculpar las generalizaciones y la velocidad, cuál era la génesis de estos espacios de culto, decía, cuando se explica el surgimiento de las catedrales, en general se remontan al imperio carolingio, ¿no? al imperio de Carlomagno, entre fines del siglo VIII y principios del siglo IX, donde ahora vamos a detenernos a ver un poco de la catedral de Aquisgrán, que queda de este periodo de Carlomagno, un fragmento que queda del periodo de Carlomagno. Pero quiero decir que estas basílicas, estos espacios de culto, que se convierten en catedrales porque a partir de la época de Carlomagno se les empieza a dar este nombre a los lugares donde tiene asiento el obispo del lugar, tienen una fuerte presencia muraria. Eran espacios, edificios, donde los muros eran de grandes dimensiones y donde los muros tenían una enorme presencia. Eran muros de piedra muy estables, pero hubo algo que desveló a los arquitectos de la época románica en adelante, que fue el problema de los techos de madera, especialmente de Francia para el norte de Europa, donde había una enorme disponibilidad de árboles y de bosques, y donde se utilizaban mucho madera para cubrir los techos, pero también se utilizaban velas para el culto, era la única forma de iluminación. Y esto generó a repetición, sorprendente cantidad de veces, incendios que dañaban no solamente el techo, sino la catedral toda entera. Así que acá estamos viendo una iglesia del románico, y podríamos decir rápidamente que el románico lo diferenciamos de un periodo posterior, que es el gótico, por la presencia del arco de medio punto, un arco rematado por una especie de semiesfera. Cuando vemos estas catedrales, como en este caso, lo que tenemos que pensar respecto de las catedrales son dos cosas. Todavía estamos en una catedral románica. Tenemos que pensar dos cosas. Que Occidente no experimentó la misma quietud o esa posibilidad de permanencia, de estabilidad que experimentó Oriente. En Oriente, la iglesia bizantina fue una iglesia mucho más estable, que permitió una mucha mayor estabilidad a las formas del culto, a las formas de representación de la divinidad, más allá del fenómeno de la iconoclastia y una cantidad de cosas muy interesantes asociadas a la concepción de Oriente respecto de la imagen, que sería interesante tratar, pero bueno, estamos corriendo un poquito porque nos estamos ocupando específicamente de las catedrales. Pero bueno, estas catedrales románicas, ¿qué pasaba cuando una diócesis necesitaba tener una catedral? No se corría hacia la innovación, sino que se procuraban dos cosas principalmente. Uno, el mejor arquitecto que se pudiera conseguir, y dos, las mejores materiales y los elementos más preciosos con los que se pudiera adornar el culto y la liturgia. Porque este es un momento de fortísimo teocentrismo, es un momento donde la vida terrena se concibe como una vida purgante, una vida que sirve
específica y exclusivamente para ganar la vida eterna. O sea que todo lo de este mundo, no hay una asociación al concepto de disfrute que va a surgir en el Renacimiento, sino que es una experiencia purgativa la de esta vida. Entonces, todo lo que tiene que ver con el lujo, con las piedras preciosas, con materiales muy ricos, son solamente dignos de ser utilizados en el espacio religioso. Hay que entender, y otra vez vamos a ir un poquito a los saltos, que el románico fue un periodo bien peculiar de la historia, y sabemos que es la primera parte de lo que nosotros denominamos como Edad Media. Edad Media, ¿por qué la llamamos así? La edad en el medio. La Edad Media se la denominó de esta manera en el Renacimiento, que fue un periodo en el que hubo un enorme enaltecimiento de la tradición clásica de la que los italianos principalmente se sentían orgullosísimos herederos, y que en este revivir del mundo antiguo, del mundo clásico, parecía que nada había tenido sentido. Entonces, todo lo que iba entre la antigüedad y el renacimiento de esa antigüedad se lo denominó Edad del Medio. Por eso ocupa un periodo de tanto tiempo. Y nosotros sabemos que los dos estilos característicos de este periodo fueron principalmente, hablando así a rasgos muy generales, el románico en una primera etapa y el gótico. Durante el románico, ¿qué pasó? El románico fue el momento en el que ustedes tienen que imaginarse al Imperio Romano de Occidente. Ustedes saben que en un determinado momento, en el siglo IV, hay una escisión entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente cae como fuerza política, y tienen que imaginárselo ustedes como si fuera una especie de frontera sur de los Estados Unidos, con una cantidad de pueblos que están presionando por entrar al mundo de la prosperidad. Y eso fue lo que pasó en Roma. Finalmente estas barreras se rompieron y hubo una gran cantidad de invasiones bárbaras de pueblos no cristianos que venían con sus propias religiosidades y con sus propios acervos culturales. Todo esto fue lo que fue depositado sobre la Europa continental y también por los normandos en el área de Inglaterra, y que va a ser recogido en esta Edad Media, donde van a abrevar elementos de la tradición clásica con elementos que no son clásicos, que no son de la tradición clásica. Entonces se dice que Roma resistió mucho estos elementos anticlásicos, porque estos pueblos bárbaros que agredieron Roma y todo lo que Roma significaba, hicieron verdaderos destrozos y agredían simbólica y físicamente todo aquello que significaba el esplendor romano, incluyendo templos, columnas, etcétera, etcétera. Y no fueron los únicos. Ahora vamos a ver por qué digo esto. Entonces, Europa se convierte en este sitio en ebullición, este lugar de invasiones, de saqueos, de enfrentamientos, donde todas las cortes eran nómades, principalmente. La primera vez que vamos a ver que una corte se establece y toma un lugar fijo va a ser con Carlomagno en este periodo, que es quien logra unificar y que en torno a sí forma el Sacro Imperio Romano Germánico. Y estamos hablando del siglo VIII, siglo IX, fines del VIII, del pasaje del siglo VIII al siglo IX. Así que bueno, estas iglesias aparecen como verdaderas fortificaciones en ese momento político e histórico que estamos viviendo, y vemos que en estos muros tan macizos los aventanamientos son acotados. Esto que están viendo acá, que es producto de la cultura que hoy denominaríamos vikinga, es una talla en madera, donde vemos este abigarramiento de formas y este tipo de elementos no clásicos, no evocativos de la cultura propia de Roma, también vinieron a informar la cultura europea en distintos lugares. Por este tipo de elementos, por este tipo de representaciones, es que se asocia el periodo del gótico con un nombre que generalizadamente y muy rápidamente vamos a decir que es una deriva de los godos, de uno de los pueblos, o sea, uno de estos pueblos bárbaros. Por lo tanto, el gótico empieza siendo un momento, una denominación, un periodo al que se le denomina con un mote despectivo. Lo que no está a la altura del clásico
es godo, es gótico, es otra cosa distinta. Y vamos a ver nosotros visualmente, nos vamos a dar cuenta de que indudablemente va a haber un montón de diferencias. Pero la Iglesia va a absorber, y los pueblos europeos van a ir absorbiendo, van a ir incorporando estos elementos no clásicos, de tal manera que en los objetos religiosos que se van a incorporar, estos elementos que por suerte les llegué a mostrar, vamos a ir viendo que se van incorporando a los elementos de culto que van a formar parte de este tipo de elementos de la liturgia. Ah, no, yo estoy pasando las diapositivas, pero bueno, por ejemplo, el candelabro que yo les acabo de mostrar tiene en su centro una leyenda que dice: el portador de luz es obra de la virtud, con su brillo predica la doctrina, para que el hombre no se entenebrezca en el vicio. Este tipo de leyendas en los objetos que estaban dentro de las catedrales dan pauta de que se han incorporado una cantidad de elementos, como decía yo, del mundo pagano y del mundo cristiano, que se ponen al servicio de la liturgia. Y este es un momento de gran esplendor de las artes decorativas. ¿Qué son las artes decorativas? Para decirlo rápidamente, todo lo que no es pintura ni escultura es artes decorativas. Podemos hablar de orfebres, joyeros, vidrieros, todo lo que informaba el culto, todo lo que se necesitaba para la liturgia cristiana, estaba realizado por orfebres que se agrupaban en gremios de afinidad. Y estos gremios, a su vez, invocaban o se ponían bajo la protección de santos protectores y de patrones, que me siguen entrando mensajitos, santos patronos a los cuales se les rendía culto. Con lo cual, en realidad la catedral pasó a ser no solamente un espacio de culto, sino que también era un lugar donde se empezaron a congregar las personas, los habitantes de las ciudades, para desarrollar todo tipo de funciones. Y yo decía, el románico era un momento de invasiones, de saqueos, de guerras, etc. Ahora bien, también fue un momento de una división muy clara de cómo estaba organizado el mundo de ese momento. ¿Y qué había? Había un segmento que era el segmento que guerreaba, había un segmento que era el segmento de los campesinos y había un segmento de personas que oraban. Y así estaba conformada Europa en el mundo del románico. Estas personas que oraban se congregaban en monasterios y esos monasterios empezaron a recibir donaciones. Vean que es un momento de gran teocentrismo en el cual las personas tienen un gran sentido de que todo lo que han recibido en este mundo tiene que ser puesto al servicio o van a tener que en algún momento dar cuentas. Y de esta manera hay también una asociación muy fuerte entre los señores feudales y los monasterios, que empiezan a recibir una gran cantidad de riquezas, de tierras. Y las órdenes monacales, como por ejemplo la orden benedictina, que fue creada por San Benito de Murcia en el siglo entre el V y VI, tienen como lema ora et labora. Se dedican a la oración, pero también al trabajo, y por lo tanto cultivan, escriben, rescatan libros. Hay una trilogía muy linda de un historiador norteamericano que se llama Thomas Cahill, que el primero de sus libros de esta trilogía es Cómo los irlandeses salvaron a la civilización, y donde en realidad lo que hace es comenta cómo los monjes fueron recuperando todos estos elementos de la civilización europea en estos momentos de saqueo, y fueron ellos quienes se dedicaron a copiar los libros y a realizar todas estas joyas con las que se ponían al servicio del culto. Entonces quería decir, por ejemplo, la abadía de Cluny, en Francia, tuvo tanto poderío en un determinado momento que bajo su órbita, era un caso especial porque tenía una cantidad de privilegios, no estaba sometida a la jerarquía eclesiástica de Francia, sino que respondía directamente al Papa. Tenían una gran cantidad, como digo, de privilegios y de relaciones, sobre todo porque las familias nobles muchas veces tenían miembros de la familia que
miembros de la familia que se sumaban y que por lo tanto, además de cuando una persona se iba a sumar a estas órdenes monásticas, se evaluaban dos elementos. Primero, que tuviera las condiciones interiores para ser apto para la vida de penitencia y ascesis fuerte que significaba la vida de estas órdenes religiosas. Y lo segundo, una gran dote. Y así es como estas órdenes empiezan a amasar una gran cantidad de poder temporal y político también. Entonces, bueno, decía yo que en la abadía de Cluny, en el momento de mayor apogeo, para que ustedes se den cuenta de cuál era el grado de relevancia o la importancia que tenía esta religiosidad, había mil monasterios que dependían de la abadía de Cluny. Estos 1000 monasterios se puede calcular que había aproximadamente 200 monjes en cada uno de ellos. Y la liturgia se celebraba con todos los monjes en procesión. Eran unas ceremonias completamente despampanantes, eran realmente momentos en que atravesaban la vida de las personas. Ustedes tienen que pensar que además en ese momento la vida era una vida en sepia, no había colores, y ya voy preparando el terreno para lo que va a venir, con el tema de los vitrales góticos. Entonces, esta vida en sepia, completamente centrada sobre el espacio de culto, sobre el espacio religioso, es el escenario sobre el cual se va a dar la bienvenida a las nuevas catedrales. Así que bueno, vamos a, Marian, no sé si veo que hay más gente. Creería que sí. Bueno, yo seguía hablando, disculpen, no compartí si todos están de acuerdo, dado que tuvimos así una pequeña demora, podemos quedarnos un ratito más para poder ver todas las imágenes que yo les había preparado. Bueno, acá estábamos viendo los manuscritos, ¿no?, que los monjes copiaban, y donde vemos que hay un elemento común con el abigarramiento de formas que veíamos viendo en el candelabro de la Catedral de Gloucester, que yo les había mostrado antes. Esto todo ven que no eran formas hechas al azar, sino que si uno entra con una lupa en cada uno de los rincones de estos manuscritos iluminados, encuentra unas formas que han podido compatibilizar el mundo, ese mundo pagano, con el mundo de la cristiandad. Se ha puesto esto al servicio de la cristiandad. Acá estamos viendo, por ejemplo, en uno de los ángel que cierra la boca de un monstruo que representa la boca del infierno. Este tipo de imaginería fantástica que venía de los pueblos paganos empieza a ser absorbido para enriquecer esta cultura cristiana europea. Y en el románico, por eso vemos que prevalecen no solamente algunos elementos clásicos tomados de la antigüedad, como podían ser estas arquerías, estos arcos de medio punto, sino que también vemos capiteles que tienen formas que son puestas al servicio de la cristiandad, pero que también tienen formas paganas, como por ejemplo acá tomé un caso muy reconocible, que eran estas arpías, pero también es el momento en el que, inspirados en estos capiteles, que no son los capiteles ni dórico, jónico y corintio, que todos estudiamos en el colegio como representativos, tan importantes que son, y muy representativos del mundo clásico, sino que hay un elemento adicional que abreva en otro tipo de cultura. Así que bueno, acá estamos viendo la Catedral de Aquisgrán. De la Catedral de Aquisgrán estamos viendo que hay un montón de elementos que fueron superpuestos. Y lo que sobrevive, y lo que a nosotros más nos interesa de la Catedral de Aquisgrán, es su capilla palatina, que tenía una planta redonda, que es la que estamos viendo aquí, y que era el primer momento, como yo les decía, en el que un monarca decide establecerse con una corte en un sitio fijo, que fue justamente la ciudad de Aquisgrán, que en francés tiene un nombre alusivo a esta capilla, se llama Aix-la-Chapelle, así denominamos Aquisgrán en francés. Esta alusión a la capilla tiene que ver con que la capilla que da origen que es el núcleo, a partir del cual siglos más tarde se va a ir construyendo la Catedral de Aquisgrán, es la Capilla Palatina. ¿Y por qué acá viene el origen también de la palabra capilla? Porque Carlomagno veneraba una reliquia de San Martín de Tours, que era la capa. Perdona, vos podés borrar desde tu pantalla lo que... Pues, pero ¿para qué vamos a borrar si va a volver a escribir? A mí mira, si la gente dice horrible, pero a la gente no le importa, me parece que son No, la verdad que no. seguimos.
Bueno, decía, en la Capilla Palatina era el lugar donde Carlomagno veneraba la reliquia que era la capa de San Martín, un fragmento de la capa de San Martín de Tours. Por eso capella, y de ahí la palabra capilla, que era un oratorio privado, y ese uso de la palabra capilla luego se extendió, se generalizó hacia otros espacios, ¿no? Así que bueno, esta era una planta, era un espacio de planta circular que tenía una cúpula que tenía una forma de octógono, y una cúpula de 16 caras. Y acá estamos viendo el carácter de esta capilla palatina de Carlomagno, y estamos viendo estos arcos de medio punto, y Carlomagno, que era también un reclamador de su legítimo, se reconocía como legítimo heredero, como legítimo sucesor de los emperadores romanos, también quiso recuperar elementos del clásico, y por eso en la Capilla Palatina estamos viendo elementos que son capiteles corintios, elementos muy propios del clásico, estos arcos de medio punto. No solamente son evocaciones, sino que mandó saquear algunos edificios romanos, algunos edificios que estaban dispersos por el continente europeo, donde encontró todas estas columnas y fragmentos de mármol a los que les dio tan buena utilidad. Así que bueno, acá estamos viendo la Capilla Palatina, y lo que me interesa es que ustedes presten atención a esta elevación del tambor, esta elevación del tambor, donde se encuentran los aventanamientos. Y vemos por dónde entra la luz en un edificio que es característico propio del románico. Los aventanamientos que los estamos viendo aquí arriba. Eso es la fuente de luz. Y recuérdenlo porque lo vamos a volver a ver. Esta es una planta, un corte de la planta de la capilla de Carlomagno, esta planta octogonal con 2 niveles, acá se realiza el sacrificio, y acá estaba el trono de Carlomagno directamente. Bueno, acá vemos todos estos elementos. Bueno, Carlomagno es un admirador del antiguo Imperio Romano, y lo evoca con este tipo de elementos en su Capilla Palatina, en torno a la cual después se van a dar muchas adiciones, y lo que va a resultar en la capilla, en la Catedral de Aquisgrán. Pero yo había dicho que los arquitectos del románico se habían desvelado tratando de proveer algún tipo de techumbre para los edificios que no fueran de madera. Entonces, el elemento al cual recurrieron fue a la bóveda de cañón corrido, que vamos a decir muy rápidamente, ¿qué es una bóveda de cañón corrido? Esto, imagínense que ustedes tienen que franquear la distancia entre dos orillas de un mismo río. Entonces tienen una tabla. Bueno, con ese mismo criterio, lo que hicieron fue poner una sucesión de arcos de medio punto, uno junto a otro. A esa sucesión de arcos de medio punto la denominamos bóveda de cañón corrido. Ahora imagínense el peso de estas bóvedas de cañón corrido, porque estos eran edificios que, como veníamos diciendo, eran edificios de piedra. O sea que esto implicaba que los muros tenían que ser de una enorme solidez y que no podía haber ningún quiebre dentro de estos muros. Entonces, el acceso de la luz era un acceso limitado, por eso yo les señalaba recién los aventanamientos de la Capilla Palatina de Carlomagno. Ahora bien, los arquitectos se dieron cuenta de algo más. Se dieron cuenta de que, en lugar de insistir con la bóveda de cañón corrido, si ellos generaban bóvedas de arista, que es esto que están viendo ustedes delante suyo, que era ante un cuadrilátero formado por 4 columnas, cruzar diagonalmente con elementos muy resistentes de piedra que pudieran soportar los muros, y en los intersticios que forman esta X, estas dos diagonales que se cruzan, estos intersticios podían ser rellenados con materiales mucho más livianos. Diagonalmente, estas columnas, lo que se hacía era dar mucha fortaleza en estas líneas y rellenar los intersticios con elementos, con materiales más livianos, de tal manera de retirar peso del techo, o sea, hacer un techo más liviano, que exigiera menos a los muros y que por lo tanto permitiera que se pudieran abrir aventanamientos en los edificios. De tal manera que las techumbres empezaron a tener esta forma. Ven ustedes acá las X que se van sucediendo, ¿no? Y que terminan en unas columnas muy fuertes. ¿Me pueden seguir lo que estoy tratando de mostrar? Entonces son estas
arquerías, la sucesión de arquerías, lo que permite retirar algo del peso de esa antigua bóveda de cañón corrido y dar la posibilidad, con menor peso en cada uno de estos 4 intersticios, da la posibilidad de abrir un vano en el muro sin que eso haga peligrar toda la estructura. Así va evolucionando la luz dentro de los espacios religiosos. Quiero detenerme un momento en esto y comentarles que habíamos hablado de la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro estuvo muchos siglos en pie, hasta que un papa muy corajudo, muy polémico, muy guerrero, que fue el Papa Julio II, que reinó en el papado entre 1503 y 1513, tomó la polémica decisión, polémica por decirlo menos, de derribar la Basílica de San Pedro que había construido Constantino y erigir una nueva basílica para la cual convocó a los mejores artistas de Italia, que en ese momento fueron Miguel Ángel, Bramante, Miguel Ángel y Rafael. Fue un gran mecenas de la iglesia. Pero esa basílica original no se movió de su lugar. O sea, se hizo un edificio nuevo sobre lo que ya existía, porque lo principal es que el altar tiene que estar elevado sobre unas reliquias. Y en el caso de la Catedral de San Pedro, las reliquias son las reliquias, nada más y nada menos que el cuerpo del apóstol San Pedro, primer papa de la cristiandad. El altar de San Pedro en Roma está erigido exactamente sobre el lugar de la cripta, que acá estamos viendo, donde se conservan los restos de San Pedro, que entre paréntesis hay un documental en YouTube sobre el desenterramiento de estas reliquias y cómo se constató que se trataba del apóstol San Pedro. Hay que borrar un poquito tanto escepticismo respecto de la distancia histórica, etc. A mí me encanta porque a veces hablamos de los asirios y los caldeos con una soltura y nos cuesta creer que San Pedro pueda ser identificado y efectivamente depositado en la Catedral de San Pedro. Así que bueno, la relación entre la catedral y la reliquia es una relación de la mayor importancia. Por eso yo les hablaba de la capilla palatina de Carlomagno, a la cual empiezan a peregrinar algunos fieles, y este culto a las reliquias que se van esparciendo por Europa, en torno a las cuales, para venerar y para que la mayor cantidad de fieles puedan acercarse a esas reliquias, se erigen estos espacios de religión, estos espacios religiosos, estas iglesias. Entonces, la relación con la reliquia es una relación intrínseca. La catedral siempre tiene dentro de sí una reliquia importante a venerar. Y esto da lugar, estas peregrinaciones que se hacían hacia las distintas reliquias que había, son los que dan estas peregrinaciones, como por ejemplo la tan conocida para todos del Camino de Santiago, son lo que da lugar a las primeras guías de turismo, porque los peregrinos que partían muchas veces de Francia o de otros lugares y que querían llegar a venerar las reliquias del apóstol Santiago, por ejemplo en Compostela, o venerar el manto de la Virgen María en la Catedral de Chartres, o en las reliquias que después estuvieron en Francia de la Corona de Espinas, estas peregrinaciones que se hacían y que duraban muchísimo tiempo, hacían que los peregrinos necesitaran lugares para hospedarse, baños, comida, y entonces como modo de guiar a estos peregrinos, empezaron las primeras guías de peregrinos, que son el antecedente de las guías de turismo de las que nosotros hoy nos servimos. La primera se realizó para la peregrinación que unía Francia con Santiago de Compostela. Así que este tema de la reliquia está intrínsecamente ligado al tema de la catedral. Ahora bien, en Francia la reliquia tiene una importancia crucial, y Francia es nada más y nada menos que la cuna del gótico. Por eso nos vamos a detener hoy, le vamos a dedicar bastante tiempo y vamos a pasear fuera de Francia el miércoles que viene. Ahora, este gótico, este nuevo estilo del que vamos a hablar ahora, esta nueva forma arquitectónica de la que vamos a hablar ahora, nosotros hoy lo reconocemos como el gótico y hacemos este rastreo a este nombre peyorativo como el arte de los godos, pero fue muy rápidamente adaptado. En el momento en que en el románico se calman un poco las aguas y prosperan gracias a la prosperidad que alcanzan los monasterios y gracias cultivando la tierra, desarrollando distintos oficios, empiezan a surgir ciudades.
en el surgimiento de estas ciudades, surgen los burgos, la burguesía, este es el origen, este es el momento en el que surgen estos burgos, y cada una de estas ciudades va a querer tener su catedral, su obispo va a tener el asiento en esa catedral, y las catedrales empiezan a rivalizar entre sí en esplendor, y también en importancia de la reliquia que tienen para venerar. Además, recuerden que este es el momento de las cruzadas, entonces los cruzados que van a Oriente muy frecuentemente, ¿qué eran las cruzadas? Eran estas peregrinaciones, estas en realidad campañas militares para tratar de recuperar para la cristiandad la Tierra Santa, donde había tenido lugar el mayor drama y la mayor gloria de la cristiandad para la iglesia cristiana, y estaban en manos del Islam. Entonces eso es el origen de las cruzadas. También quienes peregrinaban o quienes se hacían parte de estas cruzadas traían reliquias que también eran veneradas, al punto tal que en un determinado momento la iglesia puso un coto y un mecanismo reguló el reconocimiento de las reliquias para asegurarse de que fueran reliquias auténticas. Pero decía, Europa absorbe, adopta este modo de hacer iglesias al que denominan opus modernum o opus franquigerum, porque era la obra de los francos. Y entre los francos, ¿cómo había sido la cristiandad? ¿Cómo empieza la cristiandad entre los francos? Bueno, Clovis, el merovingio, es bautizado en el siglo V, y hay toda una historia que tiene que ver con las reliquias que se veneran en distintas catedrales francesas. Por eso Clovis es el origen del nombre Luis, que es un nombre tan común, tan frecuente entre los franceses, porque Clovis es el gran héroe de la cristiandad en Francia, y a partir de ahí los Luises empezaron a denominarse Luises, ¿no? Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Nos suenan más familiares que Clovis porque son más cercanos. Así que acá estamos viendo estamos viendo un episodio que fue mucho tiempo, un ritual que mucho tiempo se conservó en Francia mientras hubo monarquía, que en este caso se representa la curación milagrosa que hacían los monarcas de Francia el día de su coronación. Se creía que ese día los enfermos de escrófulas podían acercarse al monarca y quedar sanados milagrosamente de estas enfermedades. Esto fue muy arraigado tanto en Francia como en Inglaterra, y es una historia muy interesante, muy linda de contar, que también tiene relación con la flor de lis, porque la flor de lis es alusiva al bautismo de Clovis, a la pureza del bautismo de Clovis. El color blanco es alusivo a este sacramento del bautismo que Clovis recibe, y en el momento en que se convierte, desciende del cielo un óleo sagrado, con el cual se van a ungir a los monarcas de Francia. Este óleo sagrado, que fue conservado durante siglos y siglos en una ampolla, fue venerado durante mucho tiempo, en la catedral de Reims, y que es la catedral de San Remigio. San Remigio fue el obispo que bautiza a Clovis, rey de Francia, y actualmente está conservado en un relicario en el Palacio Arzobispal de Thau, en Angers, y ha sido trasladado a una nueva ampolla porque fue saqueado y profanado durante la Revolución Francesa, y posteriormente también en el 1902, cuando se hace la escisión entre Iglesia y Estado en Francia. Fue puesto a resguardo en un nuevo relicario, y actualmente se lo venera en ese lugar. Acá podemos ver la ampolla que contiene, ven con la fecha 1906, cuando se trasladó el relicario. Pero todas estas reliquias, este caudal de objetos asociados a los santos y a la historia de la cristiandad en Francia, eran venerados en catedrales, eran venerados en estos espacios de culto. Y acá tenemos una cantidad de personajes que son muy interesantes. Tal vez somos un poco ambiciosos en querer recorrer tanto en tan poquito tiempo, pero estamos viendo unos personajes muy importantes, y ya llegamos a lo que a nosotros nos interesaba. San Luis, estamos viendo la imagen del abad Suger, a quien se atribuye la creación de las catedrales góticas, que fue asesor
primero de Luis VI de Francia y luego de Luis VII de Francia. Luis VII de Francia casado con la importantísima Leonor de Aquitania, que fue reina de Francia y después reina de Inglaterra, que fue madre de Ricardo Corazón de León, abuela de Blanca de Castilla, y Blanca de Castilla a su vez va a tener un hijo, que es San Luis, rey de Francia, que va a tener una gran importancia también con relación a otras reliquias que se conservan en otros lugares. Así que acá estamos seguimos en Francia, en la abadía de Saint-Denis, que empieza siendo un mausoleo, porque la abadía de Saint-Denis empezó, que es donde el origen del gótico, el gótico, como el alto gótico, empieza en la abadía de Saint-Denis, en Francia, muy cercana a París. Empieza siendo un mausoleo donde se entierran a los monarcas franceses, y es en esta iglesia donde Saint-Denis quiere renovar el ambulatorio románico, pesado, oscuro, que rodeaba el espacio donde se veneraban las reliquias de Saint-Denis. El abad Suger quiere renovar este espacio religioso, y entonces empieza renovando principalmente el coro de la iglesia. Acá estamos viendo que es muy conocida por ser el mausoleo de los reyes de Francia. No me voy a detener ahora en esto porque hemos perdido un poquito de tiempo en el interín. Y acá estamos viendo que el gótico tiene una enorme relación con la luz. ¿Y por qué tiene relación con la luz? Porque en este momento, donde la vida es una vida exclusivamente teocéntrica, donde todo está ordenado a lo trascendente, a que lo que queda fuera del mundo, lo que queda fuera del templo es temporal, pasajero y de relativa importancia. Lo que tiene importancia es este espacio, el espacio que se asocia con la Jerusalén celestial. Y si me tienen un poquito de paciencia, les voy a leer un fragmento del Apocalipsis, donde se hace relación a esta nueva Jerusalén celestial. Lo que quiere el abad Suger es hacer presente en la tierra la Jerusalén celestial, que es una Jerusalén triunfante, porque después del combate final, que nos relata San Juan en el Apocalipsis, después del combate final entre el bien y el mal, donde el bien va a prevalecer, acá vamos a estar en presencia de esta Jerusalén celestial. Entonces, entrar a este espacio significa entrar, ser parte de esta historia triunfante, de esta historia gloriosa a la que estamos llamados todos los cristianos, que es justamente vivir para el triunfo de Cristo. Entonces, ¿qué nos relata San Juan, estas visiones que tiene San Juan? Y dice, la Nueva Jerusalén, en el capítulo 21 del Apocalipsis, estoy leyendo, dice, vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido, y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres, vivirá con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y también dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Y hay una gran descripción muy linda, que la voy a cortar por razones de tiempo, y finalmente dice, la muralla estaba hecha de diamante, y la ciudad era de oro puro, como vidrio pulido. Las piedras de la base de la muralla estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, la primera con diamante, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con rubí, la séptima con crisólido, la octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisoprasa, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. En fin, todo este enjollamiento, toda esta maravilla de la Jerusalén celestial se hace presente en la Catedral del Gótico. ¿Y cómo puede ser esto? Esta luz nueva, esta luz que tiene que penetrar en el templo. Por eso ahora probablemente entienden que yo le haya dedicado tanto tiempo a la bóveda de cañón corrido, que no nos permitía abrir vanos en los muros de la iglesia. Luego pasamos a esas bóvedas de crucerías, y ahora viene aquello a lo cual queríamos llegar, que es un desarrollo maravilloso, técnicamente importantísimo, un gran progreso de este momento
mal llamado el momento oscuro, es oscuro porque sabemos poco menos de lo que nos gustaría, de este momento de apogeo de la cristiandad, donde es posible abrir vanos, aventanamientos que prácticamente constituyen el muro de las iglesias. ¿Y cómo fue posible? Ustedes vuelvan a pensar lo que les decía antes, una vida en sepia, donde todo es beige, marrón, gris, negro, donde además las personas vivían con muy poco confort y sacando a los grandes señores se vivía en condiciones muy rudimentarias. Imaginen el shock, el contraste que era para esas personas entrar en estos espacios y encontrar esta luz, estos juegos de haces, de luces maravillosos, mucho más que la televisión en color para el Mundial 78 de Argentina. Era un verdadero fenómeno y todas las ciudades que además se desarrollaban con estas peregrinaciones, todos querían conocer, querían llegar a ver con sus propios ojos esta maravilla que se había logrado, estas especies de espacios vítreos que desde el interior parecían tan etéreos. Y acá estamos viendo el interior y cómo es todo luz, todo luminosidad. ¿Por qué? Porque los muros se han podido abrir, prácticamente no hay presencia muraria en este edificio. ¿Y cómo fue eso posible? Bueno, distribuyendo, extendiendo la evolución de estas bóvedas de crucerías, se quedó muy claro que si esas nervaduras, si esas crucerías eran suficientemente fuertes, acá estamos viendo el ambulatorio de la iglesia de Saint-Denis, y estamos viendo cómo en el interior se pone en práctica esto de las bóvedas de crucerías, ¿no? Que terminan todas en una gran columna. Entonces, este es un espacio de materiales muy sólidos y este es un espacio de materiales más livianos, probablemente ladrillos. Principalmente la estructura es de piedra, pero los arquitectos muy rápidamente se dieron cuenta de que esta misma lógica que se usaba para las bóvedas de crucerías también se podía seguir hacia el exterior del templo. Y además había otras ventajas. Vamos a ver, si nosotros hubiéramos permanecido fieles, por así decir, o apegados al arco de medio punto, hubiéramos visto que la distancia, por ejemplo, entre D y C es una distancia determinada. Si yo quiero que la bóveda sea semicircular, solamente puedo trazar este círculo que me da una determinada apertura. Si la distancia que hay, por ejemplo, entre C y B es menor que la que hay entre D y C, el aventanamiento que me va a permitir va a ser más bajo, porque esta distancia entre las dos columnas me está marcando el radio de este semicírculo. Y eso no lo puedo modificar. En cambio, si yo me paro en el punto H y tiro hacia arriba, como está haciendo el esquema de la derecha, puedo abrir todavía más ese espacio y lo hago en los cuatro lados, sin tener una limitante. Y aún más, disminuye la cantidad de peso que tengo que depositar en la bóveda. Ven que esta bóveda tiene mucho más peso, tiene mucha mayor superficie cubierta que la de la derecha. Entonces, eso es lo que permitió la ojiva. Por eso mutamos del arco de medio punto al arco apuntado, lo que se llama el arco apuntado. Y acá vemos estas bóvedas de crucerías, que son las que sostienen la mayor cantidad del peso, lo distribuyen hacia estas columnas. Estamos viendo ahí. Pero también se descubrió que si este conductor de peso se llevaba hacia el exterior de la iglesia, por medio de unas especies de andamios pétreos, lo que hoy vemos cuando vemos un edificio en construcción o un edificio que está en peligro de derrumbe, ¿qué se hace? Se le pone un andamio de hierro, de aluminio, y se lo apuntala desde afuera. Eso mismo fue lo que pasó con estas especies de andamios, estos arbotantes y contrafuertes, que lo que hacen es soportar desde el exterior el peso del edificio, permitiendo que los muros queden libres de peso y por lo tanto se les puedan poner aventanamientos a piacere prácticamente, por todos lados. Y eso permite la entrada de la luz. Estos son los arbotantes de Notre Dame, es una especie de costillar que ustedes van a ver que rodea estos edificios. Acá estamos viendo este costillar, estos arbotantes de Notre Dame, y acá estamos viendo estos salientes son los arbotantes y estos contrafuertes son los que van soportando el peso. Entonces el arbotante es un conductor y el contrafuerte es el que sirve para decir, bueno, dámelo a mí, yo acá sostengo. Y es esta estructura, este gran descubrimiento, lo que permite
el aventanamiento de las catedrales góticas, tal como hoy las estamos viendo. Disculpen que haya tomado tanto tiempo para comentarles esto, pero me parece que era importante saber un poco la génesis de este espacio de culto, y luego por qué el tema de los vitrales tiene una importancia tan crucial en el gótico, que es este momento donde nosotros decimos que es el nacimiento del gótico, ocurre en Francia. Acá estamos viendo el costillar, por así llamarlo, que son estos arbotantes de Notre Dame, que seguramente ustedes habrán visto. Acá estamos viendo la Île-de-France, donde está apoyada, donde está asentada la Basílica de Notre Dame de París. Y acá estamos viendo el frente, ¿no? Del frente podemos decir otras cosas, y me gustaría, vamos a cerrar con la Basílica de Notre Dame, porque quiero dejarles tiempo a ustedes para preguntar. Entonces la próxima vamos a seguir con otros espacios del gótico francés. Mariana, vos decime cómo vamos con los tiempos, porque si la gente necesitas ir cerrando, cierro acá, y si no, hacemos también la Sainte-Chapelle, que es absolutamente una extensión de lo que estamos diciendo. Como prefieras, Florencia, si querés terminar con Saint-Chapelle, Sí, seguimos. preferiría, tiene sentido que Dale, abordemos eso perfecto. también. Bueno, Perfecto. entonces acá estamos viendo en Notre Dame, ya nos hemos corrido, dijimos que Saint-Denis, aquel antiguo mausoleo, fue una primera iglesia abacial de un monasterio benedictino, pero que luego fue elevada al rango de catedral, así que hoy es una catedral. Saint-Denis, donde se veneran las reliquias de San Dionisio, este primer obispo cristiano de París. Bueno, ahí el abate Suger fue el primero en desarrollar esta idea del gótico. Y aquí estamos viendo ya Notre Dame, que es la catedral más conocida de París, y acá estamos viendo una Notre Dame que tiene también otra carga de simbología, que no es solamente la Jerusalén celestial que vemos en el interior, sino que ya desde el exterior nos habla de una cantidad de cosas. Bueno, es una fachada con 3 calles verticales, por así decir, que tiene su pórtico, un pórtico principal dedicado al juicio final, como ocurría en casi todas las iglesias desde el románico. Está este momento crucial de la vida. O sea, todo se zanja en el juicio final. Por eso es tan frecuente esta representación en los pórticos principales de las iglesias. A la izquierda tenemos el pórtico norte, que es el pórtico de la Virgen María, y a la derecha tenemos el pórtico de Santa Ana. Aquí estamos viendo un friso, inmediatamente arriba de esos 3 pórticos, estamos viendo un friso, y este friso son los reyes de Israel. Durante la Revolución Francesa se creyó que eran las representaciones de los reyes de Francia y se los agredió enormemente, así que son casi todas reposiciones más modernas, pero algunos de los originales están en el Museo de la Edad Media de París, que es un museo, el Museo de Cluny, que les recomiendo muchísimo visitar, es un museo muy interesante, y algunos de los originales están ahí. Y acá vemos el rosetón, el gran rosetón característico del gótico. Acá tenemos unos aventanamientos, y arriba de todo también tenemos lo que se denomina, algo muy famoso, que se denomina la Galería de las Gárgolas. Y entonces en eso me quiero detener un momentito, porque hay mucho que decir respecto de estas gárgolas. Bueno, acá tenemos las dimensiones, se las están viendo en la pantalla, de la Catedral de Notre Dame. Es una planta de 5 naves, y está realizada en forma de cruz, como habíamos dicho, ¿no? Nos vamos alejando de la planta basilical y nos acercamos a la planta en forma de cruz. Una cruz que luego está recubierta. Nosotros desde el exterior no notamos, desde la calle no notamos esta forma de cruz porque está recubierta, pero tiene esa forma. Bueno, acá está el pórtico, acá está el friso de los reyes de Israel, y acá está el pórtico principal, que es el pórtico del juicio final, donde vemos una representación muy típica. Los encadenados, que a veces son representados desnudos, son las almas de los condenados, que están siendo llevadas, acá ven con esta forma de sátiro, con estas piernas de sátiro, están siendo llevadas por Satanás al infierno. Y a la izquierda están los que han sido salvados, acá lo tenemos a San Miguel con la balanza. Y acá está Jesús nuestro Señor, con los elementos de la pasión. Y acá estamos viendo el pórtico de la Virgen María, arriba de todo la coronación. Acá está la dormición de la Santísima Virgen, y en el parte luz tenemos a la representación de la Virgen también. Y acá tenemos
el pórtico de Santa Ana, donde aparece venerada la Madre de Dios. Las gárgolas. A ver, todos sabemos que en el mundo medieval existieron bestiarios y catálogos de animales fantásticos cuya existencia nunca se constató, obviamente, como el unicornio, el más famoso de todos ellos. Ahora, las gárgolas también tienen una alusión a la cristianización de los francos, porque se hablaba de gargouille, que era un dragón. El dragón, la palabra dragón, que pasó a ser una representación del maligno, una representación de Satanás, viene del sánscrito dracma o dracme, algo así es la palabra en sánscrito, que significa mirar. Y era una criatura que con su mirada podía destruir. Era una criatura muy temida. Bueno, se decía que en la zona del Sena había un dragón destructivo, de malos modales, que escupía agua y escupía fuego y atemorizaba a toda la población, y se le tenían que ofrecer sacrificios humanos para aplacar esta furia de este dragón, y habría sido San Denis quien hubiese, o un obispo cristiano, quien en el siglo VII habría logrado dominarlo y aplacar la furia de este dragón. Y su cabeza se habría colocado a la vista de todos para tranquilizar a la población de que este gargouille había desaparecido. Entonces, estas criaturas fantásticas eran criaturas cuyo significado está muy debatido. En algunos casos se habla de ese efecto apotropaico que había, por ejemplo, cuando hablamos de la cabeza de Medusa en el estandarte de Palas Atenea, ¿no? Porque Palas Atenea, la diosa griega lleva en el pectoral a Medusa, porque Medusa agrede a quien defiende, a quien la porta, y agrede a quien quiera agredir al portador. Ese es el carácter apotropaico. Entonces, estas criaturas dominadas, cristianizadas, puestas al servicio de la cristiandad, atemorizan a quienes quieren agredir, pero protegen el templo. Otros dicen otras significaciones y otras cuestiones. No son exclusivamente, son un poco parte de este abrevar de la tradición europea de origen no cristiano, que fue absorbido por los edificios y el bagaje cultural de la cristiandad. Y toman unas formas muy fantásticas, siempre formas intimidantes, pero todas estas gárgolas también fueron agredidas en periodos muy anticlericales de la historia de Francia, y muchas de ellas fueron derribadas, y las que están ahora fueron producto de la restauración de Notre Dame que se hizo en el siglo XIX, porque ustedes saben que Víctor Hugo escribió la novela Notre Dame de París en 1843, si recuerdo bien, y esta novela fue una novela de tanto éxito, y además Víctor Hugo era un convencido de que había que recuperar la Catedral de Notre Dame, que estaba muy venida abajo. Y a partir de eso, bueno, como que de alguna manera se instaló la importancia que tenía esta catedral para los franceses, y se empezaron grandes obras de restauración, en las que intervino un restaurador que se llamó Viollet-le-Duc, que cultivaba una escuela, que era una escuela de la restauración un poquito exagerada, si quisiéramos, completamente apartada de los cánones que regulan hoy esa práctica profesional del restauro, y creía que los edificios tenían que ser llevados a un momento de perfección de su estilo que tal vez no hubieran conocido en su estado original, que no es otra cosa más que decir que él se imaginaba que podían haber sido mejores de lo que habían sido, y por lo tanto les agregaba cosas. Bueno, todas estas gárgolas, todas estas criaturas fantásticas vienen de esa época, pero la funcionalidad era muy concreta, y era de ahí la palabra gargouille, viene de gárgaras, de el conducto de agua, porque estas gárgolas lo que hacían era alejar el agua de lluvia de los muros de piedra para no desgastarlos, alejar el agua para que no erosione los muros, que cayera más lejos. Entonces, por supuesto, había unos ruidos asociados a gargouille, etcétera, etcétera, pero bueno, gárgola, estrictamente hablando, son aquellas que cumplen la función de conducir agua, si no las llamamos exclusivamente figuras quiméricas. Así que bueno, esta galería fantástica con la que nos deleita Notre Dame tiene este origen, y las gárgolas tienen las formas más variadas, más diversas, y se las encuentra en muchísimas catedrales. En Alemania hay muchísimas gárgolas también en uso, y decía que de esta restauración que hizo Viollet-le-Duc del templo de Notre Dame, hay varias cosas
para decir, pero bueno, por ejemplo, la aguja que instaló Viollet-le-Duc fue la aguja que se cayó, la aguja del siglo XIX fue la que se cayó con el incendio. Estas figuras de los apóstoles que rematan los techos también fueron colocadas en la época de la restauración de Viollet-le-Duc. Acá estamos viendo un interior de Notre Dame, y vemos esta luz, pero principalmente la luz ilumina qué parte, principalmente el presbiterio, ¿no? Y el coro de la iglesia, lo que está en el testero, por así decir, esto que ustedes ven en el fondo, que es donde tiene lugar el santo sacrificio de la misa. Bueno, una palabrita solamente respecto del incendio de Notre Dame, tan penoso. Ustedes saben que estos edificios eran principalmente edificios pétreos, pero los techos finalmente eran recubiertos con madera. ¿Y para qué se utilizaba esta madera? Bueno, para que no se depositara, si el techo hubiera sido plano, el depósito de nieve, etcétera, etcétera, hubiera producido el resquebrajamiento de los muros que todo este juego de arquivolt, de andamiaje exterior, quería prevenir. Entonces, para que nada se depositara allí tendrían que ser unos techos muy empinados, que tenían una techumbre con mucha menor componente de madera, pero con madera al fin, y se habla, este es el interior del techo de Notre Dame, que estaba realizado con madera de roble, un bosque de robles entero se utilizó para la techumbre de Notre Dame, un bosque que ya no se puede recuperar y no puede volver a crecer y no se puede volver a talar, un nuevo bosque para hacer las cosas tal como habían existido, y que fue el componente de madera que ardió. El fuego de Notre Dame empezó en los techos, y acá estamos viendo, ¿no? Un corte del edificio de la catedral, y estamos viendo cómo el componente de madera está debajo de estos techos de tejas de pizarra. Bueno, y finalmente, para terminar, así un poquito precipitadamente, les digo que hoy en la Basílica de Notre Dame, en la Catedral de Notre Dame de París, se venera probablemente la reliquia más importante con la que cuenta la cristiandad, que es la corona de espinas de nuestro Señor, los clavos, que originalmente habían sido depositados en la Sainte-Chapelle. San Luis de Francia adquirió de manos del rey Balduino II de Constantinopla las reliquias que habían sido depositadas como garantía de un empréstito en ese reino. Y San Luis las recuperó para Francia. Entonces mandó hacer un edificio que denominamos la Sainte-Chapelle, y me gusta mostrarles esta vista porque hoy quedó tan encima del Palacio de Justicia que no se puede tomar la suficiente perspectiva para ver la fachada de la Sainte-Chapelle con claridad, porque como tiene casi 40 metros de alto, bueno, cuando uno se para desde abajo no tiene una mirada tan clara de qué es lo que está arriba. Así que esta Sainte-Chapelle, cuya obra se le debe a Pierre de Montreuil, encomendada por San Luis de Francia, fue en origen un relicario. Se celebraban algunos oficios, principalmente para el rey, pero a los que también podían entrar otras personas, y es un edificio mucho más pequeño que tiene 2 plantas. Aquí estamos en la planta inferior, que es una planta que está construida de manera tal de soportar, ven la gran cantidad de presencia de columnas, y unas columnas que después de haber visto las fotos anteriores nos parecen casi hasta un poquito retaconas. Estas columnas que alternativamente están policromadas en azul con la flor de lis, que es el símbolo de la monarquía francesa, como dijimos, en alusión al primer rey bautizado, que fue Clovis, y columnas rojas que tienen el símbolo del reino de Castilla, porque San Luis de Francia era hijo de Blanca de Castilla, que fue una mujer que le dio una gran educación religiosa y que dio una enorme importancia a la liturgia, a las celebraciones, etcétera, etcétera, y mandó a hacer una gran cantidad de manuscritos iluminados que son parte hoy del tesoro de Francia. Así que bueno, esta planta inferior era la que recibía a la gente, al público en general, y la planta superior era prácticamente vítrea.
Se logró esta proeza arquitectónica que yo les venía explicando gradualmente, llega a su apogeo, a su máximo desarrollo en este edificio que es la Sainte-Chapelle, que prácticamente no tiene presencia muraria. Si alguien la va a visitar, yo les aconsejaría cuanto más temprano en la mañana mejor, que es cuando entra toda esta luz y se produce todo este efecto de Jerusalén celestial. Así que aquí dentro había un baldaquino que fue saqueado, ya no está. Hay una reproducción parcial de estas reliquias de la pasión de nuestro Señor. Y están viendo en las columnas que flanquean los muros, se apoyan los 12 apóstoles en un símbolo, simbólicamente, representando que los apóstoles son el sostén de la cristiandad. Así que, bueno, un poquito corto, un poco más breve de lo que pensábamos, pero acá estamos en presencia de esto que yo quería mostrarles, ¿no? Esta Sainte-Chapelle con su rosetón, tan característico también del gótico, acá lo estamos viendo más de cerca, muy frecuentemente dedicado a la Virgen María. Ustedes saben que el culto a la Virgen María, cuando se aquietan los ánimos en la cristiandad, acá nuevas alusiones a la corona de Francia y a la corona de Castilla, San Luis y Blanca de Castilla, presentes en todos lados. Bueno, hay otras catedrales francesas, como todos sabemos, que responden cada una a sus particularidades, pero que nos responden a esto que nosotros estuvimos describiendo hoy. Acá estamos viendo Amiens en su interior y vemos la luminosidad total que hay dentro de esta catedral. Acá estamos viendo Reims, y acá estamos viendo, bueno, parte de la escultura de Reims, y bueno, podemos tomar este punto de partida la próxima vez que nos encontremos, y en este punto lo que podemos mencionar es que nosotros llegamos de un románico, de una gran presencia muraria, a un gótico que es un festival de luz, por así decir, que es esto, ¿no es cierto? Todo este recorrido tuvo que hacer la cristiandad, los templos de la cristiandad. Quería hacer un comentario adicional, y es que hace hace unos años, empezaron a hacerse unos espectáculos de luz y sonido en las catedrales europeas, porque en la catedral de Amiens se descubrió policromía. Entonces se hizo un espectáculo para reproducir el colorido que se cree que pudo haber tenido la piedra en el pórtico de la catedral. Se los estoy mencionando para que vean la importancia crucial que tiene el color en este momento, porque es un periodo al que generalmente relacionamos con piedra, con todo gris, y es justamente todo lo contrario. Otra tipología en la que no nos vamos a detener fueron las iglesias abaciales. El gran lujo que se condensó en los monasterios, en las abadías, fue impresionante, y eso dio lugar a una estética distinta, que es la estética del Cister, que es una estética completamente depurada y despejada, no carente de esplendor, pero sí era una vida de mucha mayor penitencia, una vida mucho más purgante las que hacían estos monjes, y eso dio lugar a una controversia muy interesante entre el abad de Cluny y San Bernardo de Claraval, quien lo llama a recapacitar sobre el lujo que había en las catedrales, no en las catedrales, sino dentro de los monasterios, porque las catedrales tienen el propósito de servir a la investidura del obispo, no a la persona, a la investidura del obispo, al culto y al pueblo de Dios. Pero las iglesias abaciales, dentro de los monasterios, tienen la característica de que, si bien pueden estar abiertas al culto del lugar, sirven principalmente para los oficios que los monjes realizan ahí dentro, y que están ordenados a la penitencia, a la austeridad, a una vida purgante. Entonces esto es lo que da lugar a la crítica que hace San Bernardo de Claraval. Esos textos están en internet, si tienen interés en leer algo que tiene que ver con la cocina, si se quiere, de este periodo, es muy interesante, pero vean que es un estilo. Entonces, estas catedrales tan suntuosas, tan coloridas, conviven con esta parquedad de las iglesias de las órdenes penitentes. Así que bueno, me parece que con esto dejamos. Después nos vamos a encontrar con el gótico fuera de Francia, donde vamos a encontrar cosas como por ejemplo esta, pero
Me parece que hoy ya nos fuimos quedando sin tiempo y veo que siguen muchísimas personas conectadas a pesar de la demora, y no saben el agradecimiento que siento por la paciencia de todos ustedes. Y bueno, si alguien quiere hacer alguna consulta, no sé, Marian, ¿cómo estamos? ¿Querés que haya preguntas o no? Estoy a las Sí, órdenes. sí, Florencia, por supuesto que sí. Si quieren hacer alguna pregunta, me las pueden dejar por el chat y las podríamos ver. Acá hay una primera preguntita que me preguntaban, ¿cuál es la diferencia entre un monasterio y una abadía? Bueno, el monasterio es todo el complejo. El monasterio es todo el complejo donde viven los monjes, y las abadías son las iglesias donde quien tiene su asiento en esa iglesia es el abad de ese lugar. ¿Mm? Son principalmente denominaciones que utiliza la iglesia para los distintos rangos que se dan a los edificios religiosos. Muy acertada la pregunta, venía a cuento de lo último que acabo de aclarar, ¿no? Que estas grandes catedrales, que la catedral es un fenómeno propio de la ciudad, propio de la gente, propio del mundo, por decirlo de alguna manera, y la abadía es un lugar más recogido. Excelente. Mira, acá tengo otra pregunta más. Nos preguntan, ¿la Catedral de Milán en qué época se ubica? La Catedral de Milán, bueno, este opus modernum, este opus franquigerum, en la Catedral de Milán vamos a tener que esperar hasta el siglo XIV, pero lo vamos a hablar dentro de unos días, porque las catedrales, a ver, si alguien quiere decir, ¿en qué época se hizo Notre Dame? Bueno, todas estas catedrales, todos estos templos de los que nosotros estamos hablando, tienen un origen muy remoto. Si quisiéramos, depende hasta dónde nos queramos remontar. Para tomar el caso específico de Notre Dame, podemos decir que lo primero que hay ahí es un templo a Júpiter. Después del templo a Júpiter hubo templos para las deidades merovingias. Luego, cuando se convierten los francos, ese espacio de culto es recuperado para la Iglesia Católica. Hay una iglesia románica y luego se convierte en esto. Pero estas catedrales que denominaban siglos eternos en construirse, y de las que querían participar todos los miembros de la comunidad, todos los nobles, las personas sencillas también, era verdaderamente el centro de la ciudad, la catedral. Demoraba siglos y siglos en construirse, y por eso vemos que las catedrales son algo difíciles de pautar en términos muy rígidos, porque tienen elementos del románico, después van a tener elementos del gótico, luego van a tener elementos de otros revivires, de otros momentos de renacimiento. En el caso de Milán, los italianos, que fueron los que más repelieron el gótico, porque era este estilo de los godos, este estilo bárbaro. Si ustedes van a Roma, no hay catedrales góticas en Roma. Roma se mantuvo completamente al margen, repelió por completo. Hay un solo ejemplar, pero bueno. Es esta condensación a lo largo de los tiempos del románico y del gótico. Y la de Milán, específicamente, hay cosas muy interesantes para decir, que las vamos a decir la próxima vez. Buenísimo, buenísimo. Mira, una última pregunta que acá que me han hecho. ¿Todas las catedrales tienen reliquias? Sí, todas las catedrales tienen reliquias. Ustedes saben que la Catedral de Buenos Aires, por ejemplo, tiene las reliquias de Santa Florencia. Todas las catedrales tienen una reliquia. No todas tienen la reliquia de San Pedro, que son reliquias así muy importantes para toda la cristiandad. Pero sí, todas las catedrales tienen reliquias de algún santo que se venera y que se pone esa reliquia, ese santo, perdón, pasa a ser el protector, el patrono de esa diócesis, de ese lugar. Muchísimas La imagen de Santa Florencia que se veneraba en la catedral se perdió en el incendio de los años 50. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Mira, la verdad que tampoco hay tantas preguntas, Bueno. pero sí hay muchísimos agradecimientos. La verdad que te agradecen mucho tu exposición, y yo te agradezco particularmente que hayas accedido a dar esta charla y que hayas compartido con nosotros todo lo que sabes, que es muchísimo, y además que tenés esta forma tan ágil, tan dinámica de explicarnos a todos, que la verdad que te estoy muy agradecida, y bueno, espero que estén todos contentos con esta primera aproximación. Y la semana que viene, ¿qué tenemos, Flor? Bueno, la semana que viene vamos a hablar de Inglaterra, donde pasan cosas muy interesantes con estas nervaduras, con las crucerías, se vuelven locas, y hay cosas diferentes. Y vamos a hablar también de Italia, por esta misma razón que digo, de que
de alguna manera en un primer momento Italia repele el gótico, pero finalmente lo termina incorporando porque no deja de ser este opus modernum. Todas las grandes ciudades quieren tener esas catedrales y absorben algunos elementos, no todos, pero también tenemos el elemento bizantino del mundo de Oriente, porque ustedes saben que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, donde surge, brilla Oriente, ¿no? Bizancio. Entonces, el elemento bizantino en algunas catedrales le da un tinte distinto del elemento que tomamos hoy, en el que nos enfocamos, que es este elemento del gótico. Así que eso lo vamos a ver la próxima vez. Muchísimas gracias. Bueno, entonces los esperamos a todos el miércoles que viene a las 18 horas. El link para acceder a YouTube o a Zoom va a ser exactamente el mismo. Les vamos a mandar un mail a modo de recordatorio, pero nos vamos a encontrar en las mismas coordenadas. Así que bueno, muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por quedarse todo el tiempo con nosotros, y la verdad, Florencia, interesantísimo, y la verdad no veo la hora de que sea el miércoles que viene. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.